En la obra inmortal de Juan Bunyan, El progreso del peregrino, donde se describe la vida cristiana a través del símil de un peregrino que sale de la ciudad de la destrucción hacia la Canaán celestial, en una escena del libro aparece Cristiano, que así se llamaba el peregrino, aparece Cristiano en la casa del Señor intérprete, quien le instruye en la fe. Intérprete le conduce a una sala llena de suciedad porque nunca había sido limpiada y ordena a uno de los criados que la barriese con una escoba. Como era de esperarse, se levantó una nube de polvo tan y tan grande que por poco ahoga a Cristiano. Entonces una criada, trayendo agua, la roció sobre la sala y entonces el polvo amainó y pudo barrerse sin dificultad. Cristiano, como era de esperar, pregunta al señor intérprete, ¿qué significa todo esto? Y el señor intérprete responde, la sala representa un corazón que jamás ha sido limpiado o santificado por la dulce gracia del Evangelio. El polvo es su pecado original y la corrupción interior que ha infestado a todo el hombre. El que principió a barrer es la ley, y la joven que trajo el agua y roció la sala es el Evangelio. Has visto que cuando el primero, la ley, empezó a barrer, se movió tal polvo que era imposible continuar y estuviste tú a punto de ahogarte, lo cual significa que la ley, en lugar de limpiar de pecado el corazón, le hace revivir más y más, lo descubre y lo prohíbe sin dar fuerzas para subyugarle. Hermanos, ese es el problema que tenemos nosotros con la ley. La ley no tiene ningún defecto. Lo que la ley exige de nosotros es justo y es recto, pero no nos da el poder de obedecerla. Es como una escoba en una sala llena de polvo. Hace que el polvo sea más evidente, pero no lo elimina. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 19, que la ley de Dios deja al mundo completo bajo el juicio de Dios. La ley no es un instrumento de salvación, sino más bien de condenación. Nos muestra el pecado, lo hace más evidente, pero no lo elimina. ¿Cómo podemos entonces limpiar el corazón? Sigue explicando el señor intérprete. Si luego la joven, rociándolo con agua, ha hecho posible barrerlo y limpiarlo, quiere decir que cuando el Evangelio entra en el corazón con su dulce y preciosa influencia, vence y subyuga el pecado, limpia al alma que lo cree y la hace acepta para ser morada del Rey de Gloria. Es así, hermanos y amigos, como funciona el Evangelio. Primero viene la ley, nos convence de pecado, nos hace conscientes de la necesidad que tenemos de un Salvador, de lo necesitado que estamos de la gracia y la misericordia de Dios en Cristo, y de ese modo somos guiados por la ley a confiar enteramente en Cristo y no en nosotros mismos. Si echamos a un lado la ley de Dios, ya no tenemos base alguna para predicar el Evangelio. En el Evangelio se ofrece perdón gratuito para todo aquel que cree, pero ¿cómo convenceremos al pecador de que está realmente necesitado de perdón? A través de la ley. Es por medio de la ley que viene el conocimiento del pecado, dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 20. La ley nos hace conscientes de que somos pecadores, para entonces buscar el perdón completo en Cristo por medio de la fe. Por eso no podemos predicar el Evangelio sin tomar como punto de partida la ley de Dios. Lo primero que John Eliot tradujo en el dialecto de los indios americanos, a quienes ministró en el siglo XVII, no fue Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No, hermanos. Lo primero que John Eliot tradujo para esos indios americanos fue el Decálogo.
y de eso trató igualmente su primer sermón. ¿Acaso pensaba él que serían salvos estos indios guardando los 10 mandamientos? Por supuesto que no, pero él sabía que no podría mostrarles su necesidad de Cristo si no los convencía primero de que eran transgresores de la ley de Dios. Y lo mismo hizo John Patton, misionero que llevó el evangelio a las tribus caníbales de las Nuevas Hébridas a mitad del siglo pasado. Los 10 mandamientos son el resumen de las demandas morales del Creador sobre sus criaturas. Por eso, hermanos, hubo época en la iglesia de Cristo cuando los niños aprendían de memoria el decálogo antes que Juan 3:16. Hubo épocas en la historia de la iglesia en que usted podía tomar a cualquier niño y preguntarle cuáles son los 10 mandamientos, y él podía recitárselos uno por uno de memoria, porque esos padres se encargaban de enseñar a sus hijos la ley de Dios para que de ese modo pudiesen ser convictos de pecado y venir a Cristo. Necesitamos un Salvador porque hemos violado ese estándar moral de Dios, porque somos transgresores desde el punto de vista de la ley moral de Dios. Pero la ley no solo nos convence de pecado para guiarnos a Cristo, sino que una vez nos guía a Cristo, nos muestra cuál es el camino por donde debemos andar si de veras queremos agradar a Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4, no tenemos tiempo para buscarlo, Pablo dice: aquellos que han venido a Cristo por medio de la fe y el arrepentimiento, ahora por la obra del Espíritu cumplen el estándar de la ley en su vida. Es en los 10 mandamientos donde encontramos dirección segura y clara para saber cómo hemos de mostrar en una forma práctica nuestro amor y nuestra obediencia a Dios. ¿Qué dice Cristo en Juan 14, 21 al 23? Si me aman, guardarán mis mandamientos. El que me ama mi palabra guardará. El que no me ama no guarda mis palabras. Sabemos que no tenemos fuerza en nosotros mismos para vivir a la altura de la ley. Pero hermanos y amigos, ese es el estándar que debemos esforzarnos por obedecer, amparados en la gracia y el poder del Espíritu Santo. Dice Pablo en Romanos 8:12, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Quién debe hacer morir las obras de la carne? Nosotros, por medio del Espíritu. Si por el Espíritu vosotros hacéis morir las obras de la carne, eso quiere decir que estáis en el camino que lleva a la vida eterna. La salvación no es por guardar la ley, pero el que ha sido salvo por medio de la fe se esfuerza por guardar la ley. Ahora bien, para que la ley pueda hacer eficazmente la obra que intenta hacer, convencer al hombre de pecado y mostrar al creyente el camino de la voluntad de Dios, es elemental que interpretemos la ley adecuadamente. Por eso en los últimos domingos nos hemos detenido a considerar algunos principios de interpretación que debemos tomar en cuenta a la hora de exponernos al estudio de los 10 mandamientos. Y hasta ahora hemos visto 3 de estos principios que voy a enumerar rápidamente. Primer principio: los pecados prohibidos y los deberes ordenados en el Decálogo se extienden a todas las facultades de nuestro ser como hombres. La semana pasada, una hermana, y doy gracias por eso, se me acercó para expresarme su preocupación con los encabezados que hemos venido usando en estos últimos sermones, ya que el decir los pecados prohibidos y los deberes ordenados es en cierto modo una redundancia, ya que todos los pecados son prohibidos y todos los deberes son obligatorios. Al decir los pecados prohibidos y los deberes ordenados, podemos dar la impresión errónea de que hay pecados que no son prohibidos, que hay pecados que son aceptados y que hay deberes que no tenemos la obligación de cumplir. Entendiendo la preocupación de la hermana, quisiera entonces hacer la aclaración de que al hablar de pecados prohibidos y deberes ordenados, nos referimos a todos aquellos pecados y deberes expresamente señalados en los 10 mandamientos. Estamos diciendo pecados que han sido expresamente prohibidos en los 10 mandamientos, deberes expresamente señalados en los 10 mandamientos.
Ahora, debo aclarar, hermanos, que todos los pecados son prohibidos y que todos los deberes son obligatorios. Pero en los 10 mandamientos no se mencionan por nombre todos y cada uno de los pecados que pueden ser cometidos, ni todos y cada uno de los deberes a los que estamos obligados como criaturas morales. Recuerden, hermanos, el decálogo es un resumen de la ley moral de Dios. Un resumen. Y es precisamente por esto que debemos interpretarlos adecuadamente, usando los principios que tanto el Señor como los apóstoles usaron. Pues de lo contrario, no veremos todo lo que se encuentra implicado, implícitamente señalado en cada uno de esos mandamientos. Habiendo hecho esta aclaración, volvemos una vez más a nuestro recuento de lo que hemos visto hasta ahora. Primer principio de interpretación para estudiar el decálogo. Los pecados prohibidos y los deberes ordenados en el decálogo se extienden a todas las facultades de nuestro ser como hombres. Cuando se prohíbe el homicidio en el 6º mandamiento, esta prohibición llega más allá del asesinato consumado. Cristo dice en Mateo 5, 21 al 22, que esto tiene que ver también con el enojo pecaminoso que atesoramos en el corazón. Esto tiene que ver con las palabras hirientes y denigrantes que pronunciamos en un momento dado para dar rienda suelta a la ira pecaminosa que estamos albergando en el corazón. No se trata únicamente de lo que hacemos con nuestras manos. El 6º mandamiento contempla, juntamente con los otros mandamientos, lo que hacemos con nuestros miembros físicos, lo que hablamos con nuestros labios, lo que vemos con nuestros ojos, lo que pensamos, imaginamos y deseamos en nuestra mente y corazón. Todo eso está contemplado en cada uno de los 10 mandamientos. Segundo principio. Cuando un pecado es prohibido en el decálogo, el deber opuesto a ese pecado es mandado. Y cuando un deber es mandado, el pecado opuesto es prohibido. En ese mismo texto de Mateo 5:21, el Señor Jesucristo enseña que el 6º mandamiento no se limita a prohibir el homicidio, sino también a demandar de cada uno de nosotros que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para tener una relación armoniosa, pacífica, amigable con todos los hombres. Por tanto, si vas a llevar tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con tu hermano. Y no olviden que Cristo todavía estaba allí interpretando el 6º mandamiento. Tercer principio. Los pecados prohibidos y los deberes mandados en el decálogo se extienden a todos los pecados y deberes que pertenecen a esa misma categoría. Hermano, estoy yendo rápido porque eso se predicó ya. Esto es simplemente un recuento. Cuando se prohíbe el adulterio, por ejemplo, se prohíben todos los pecados sexuales, incluyendo la impureza mental, incluyendo la homosexualidad, como nos enseña Pablo en 1 Timoteo 1:9. Cuando se prohíbe el robo, se prohíben también todas las acciones que involucren el tomar para sí algo que por derecho le pertenece a otro, incluyendo hasta el secuestro, dice Pablo. Hasta el secuestro está prohibido. En ese mandamiento, no robarás. Todo lo que pertenece a esa misma categoría de pecado prohibido está prohibido también. Todos los deberes que pertenecen a esa misma categoría de deberes están ordenados también. Hasta aquí lo que hemos visto en los sermones anteriores. Abuelo de pájaro. En la mañana de hoy vamos a presentar 2 principios adicionales y con eso vamos a terminar esta parte, que nos ayudarán a contemplar cada uno de los mandamientos en su justa dimensión. Cuarto principio de interpretación. Cuarto principio de interpretación. Cuando un pecado es prohibido en el decálogo, se prohíben también todas aquellas cosas que inducen a cometer ese pecado. Cuando un pecado es prohibido en el decálogo, se prohíben también todas aquellas cosas que inducen, que guían a cometer ese pecado. Ernest Risinger dice al respecto: cualquier cosa que guíe o induzca al pecado
viene a ser pecado en sí misma. Por ejemplo, dice Ratzinger, no solo es el adulterio prohibido, sino también todo lo que guía al adulterio. Si cierto material de lectura incita los deseos pecaminosos, entonces la lectura de ese material es un pecado contra el séptimo mandamiento. Las fotografías, revistas, programas de televisión, películas, cualquier cosa que guíe a quebrantar alguno de los mandamientos debe ser evitado. Termina la cita. Hermanos, este principio es de vital importancia. Si queremos librarnos de una enfermedad contagiosa, debemos evitar todo contacto con aquello que pueda contagiarnos. Así como se usaban en el pasado, yo creo que eso ya no se usa, o tal vez sí, pero por lo menos recuerdo que en el pasado se usaban señales de cuarentena para alejar a las personas de lugares infectados, y nadie se atrevía a traspasar los límites impuestos por esa señal. Bueno, así también, hermanos, debemos considerar todo aquello que sea ocasión de pecado para nosotros, algo que está fuera del límite permitido. Todo aquello que pueda ser motivo de pecado para nosotros, eso está fuera del límite permitido. Hablando de la mujer adúltera, dice Proverbios 5:8, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. No, yo soy lo suficientemente maduro como para saber qué tanto puedo acercarme. Dios nos dice aquí que debemos alejar nuestro pie, no de la casa, de la puerta de la casa. Debemos alejar nuestro pie. Hermanos, no se trata simplemente de quedarnos fuera de la casa de la mujer que puede ser causa de ruina para nosotros. Es que no debemos acercarnos siquiera a la puerta de su casa. Eso dice Proverbios. No te acerques. Alguien dijo una vez que exponernos a nosotros mismos a la tentación es llevarnos fuera a nosotros mismos de la protección de Dios. Exponernos a nosotros mismos a la tentación es en una forma voluntaria quedar fuera de la protección de Dios. Y otro santo del pasado, John Owen, expresó, quien no odia la tentación no odia el pecado. Quien no odia la tentación no odia el pecado. Hermanos, ¿cómo podemos orar con una limpia conciencia pidiendo a Dios que nos libre de tentación cuando somos nosotros mismos los que nos exponemos a la tentación? ¿Cómo podemos orar con una limpia conciencia? Amados hermanos, nosotros somos atrapados muchas veces y somos vencidos por un exceso de confianza. Un exceso de confianza. Yo sé hasta dónde yo llego. El Señor dice en Mateo 5:29 al 30, explicando el verdadero significado del séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. No expongas tus ojos a cosas que puedan ser motivo de pecado. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. ¿Quieres andar en obediencia delante de Dios? Evita todo aquello que puede ser ocasión de pecado para ti. De acuerdo a la enseñanza del Señor en este texto, eso está incluido en el mandamiento. Hermanos, de acuerdo a la enseñanza de Cristo en Mateo 5, eso está incluido en el mandamiento. Por eso insistimos sobremanera a los novios de nuestra iglesia que no anden solos de noche, que eviten estar en lugares solitarios, que no confíen en sí mismos. ¿Por qué? Porque no debemos jugar con fuego. Y yo estoy consciente de que estas palabras pueden sonar arcaicas, pasadas de moda, porque vivimos en una época sumamente permisiva, donde a muy temprana edad los jóvenes son bombardeados con las más explícitas escenas de sexo y de violencia, a través de la televisión, a través de los videojuegos, a través del internet. ¿Y cuál ha sido el resultado que estamos cosechando?
con esta libertad. Una juventud más sana y más feliz de ninguna manera. Lo que hemos estado cosechando en estos últimos años es el aumento alarmante de adolescentes embarazadas, de adolescentes envueltos en hechos delictivos, incluso el aumento de suicidio en los adolescentes. Hermanos, estaba leyendo que el suicidio era en el año 1994 la segunda causa mayoritaria de muertes en los adolescentes en Canadá y la tercera en los Estados Unidos de Norteamérica. La segunda causa por la que más adolescentes mueren en Canadá es el suicidio y es la tercera en los Estados Unidos de Norteamérica. El avance tecnológico del siglo XX no ha caminado juntamente con un avance moral. Esta misma tecnología está siendo usada para exponer y exportar la maldad de corazón en una forma cada vez más efectiva. ¿Estamos los cristianos en contra de la tecnología y en contra del avance científico? Por supuesto que no. Hermanos, esos avances son el producto de la gracia común de Dios obrando en los hombres. Es Dios quien da la inteligencia para que el hombre pueda obtener todos estos logros. No nos oponemos a estas cosas en sí mismas, pero sí nos oponemos al pensamiento de que todos esos avances han colocado al hombre fuera de los límites morales impuestos por Dios. Como si el progreso del siglo XX hubiese nulificado los cánones éticos y morales que el Dios soberano impuso sobre su creación desde el principio. Los cielos y la tierra pasarán, dice el Señor, mis palabras no pasarán. Vivimos en la época de la era de los viajes espaciales, vivimos en la era de la informática, vivimos en la era del internet, pero la fornicación sigue siendo pecado, lo mismo que la mentira, el robo, la desobediencia a los padres, la codicia y la idolatría. Y todos los avances técnicos científicos del hombre no han eliminado esa realidad. Y si queremos agradar a Dios y cumplir su voluntad, debemos evitar todo aquello que incita y seduce a quebrantar los 10 mandamientos. Quinto principio de interpretación. Debemos procurar que la voluntad de Dios revelada en el Decálogo no solo sea manifiesta en nuestras vidas, sino también en la vida de otros, si está en nuestro poder contribuir a ello. Repito, debemos procurar que la voluntad de Dios revelada en el Decálogo, en los 10 mandamientos, no solo sea manifiesta en nuestras vidas, sino también en la vida de otros, si está en nuestro poder el contribuir a ello. No debemos sentirnos satisfechos con el hecho de procurar como individuos el obedecer a Dios. Debemos procurar que otros obedezcan también, si está en nuestro poder hacerlo. ¿Cómo debemos tener cuidado de no ser nosotros mismos instrumento de pecado para otros? Un empleador cristiano no debe llevar a sus empleados a quebrantar los mandamientos. De ninguna manera. Como no debe, escuchen esto con atención, como no debe permitir ese empleador cristiano que sus empleados violen los mandamientos dentro de los confines de su autoridad. Por ejemplo, mire jefe, voy a estar viniendo a la empresa estos próximos domingos para aumentar mis entradas, trabajando algunas horas extras. ¿Qué haría usted en ese caso? Bueno, la verdad es que si yo no lo dejo trabajar aquí, probablemente él tampoco usará ese tiempo para ir a la iglesia. Y lo más seguro se vaya a trabajar a otro lado, así que lo voy a dejar ganar un dinerito adicional, porque esto es un asunto de misericordia. No, hermanos, no.
No podemos hacer misericordia echando por tierra los mandamientos de Dios. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y aclaro, hermanos, aunque vamos a hablar de eso más extensamente, pero ya que se leyó hoy Romanos 14, cuando Pablo dice si alguno hace caso del día, no está hablando del día de reposo. Está hablando de cosas indiferentes. Está hablando de comida, de legumbre y de días que algunos, por su trasfondo religioso, guardaban. Pablo dice, bueno, si lo quieren guardar, que lo guarden. Pablo no estaba hablando allí del día del Señor. El día del Señor no es un asunto neutro, es un asunto moral. ¿Qué dice el Señor aquí? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. ¿Cuál es el mandamiento? No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día 7º. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, lo apartó del resto de los días para hacer para su uso especial y particular. ¿Pero qué dice el texto? Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva. Como bien señala Ratzinger, la ley de Dios no solo prohíbe que nosotros pequemos, sino también que seamos instrumento de pecado para otros cuando está en nuestro poder hacer algo al respecto. Cuando está a nuestro poder, porque a veces no está a nuestro poder. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, Timoteo, no participes en pecados ajenos. No participes en pecados ajenos. Hermanos, nosotros podemos en un momento dado ser copartícipe de otros en su pecado. Es el otro el que peca, pero nosotros tenemos una cuota de culpa en ello por haber participado de algún modo en ese pecado. Y hay al menos 4 formas en que nosotros podemos ser copartícipe del pecado de otros. En primer lugar, ordenando a otros que están bajo nuestra autoridad que hagan algo indebido. ¿Cómo nos hacemos nosotros copartícipe del pecado de otros? Cuando ordenamos a alguien que está bajo nuestra autoridad que haga algo indebido. Hermanos, ¿cuál fue la participación de David en la muerte de Urías Eteo? Enviarle una nota a Joab para que pusieran a Urías en el punto más peligroso de la batalla con la intención expresa de que fuese muerto allí. Esa es la intención de David, claramente expresada. Ponlo en el lugar más peligroso para que muera. David no lo mató con sus propias manos. Sin embargo, cuando Urías Eteo fue muerto tal como David deseaba, Dios lo culpó de su muerte. Dios lo culpó de su muerte. ¿Por qué pues tuviste en poco, dijo Dios a través de Natán, por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada. Segunda Samuel 12:9. En la versión de las Américas dice, has matado a espada a Urías Eteo. Tú lo mataste, David. Tú lo mataste. La mano de David empuñó la espada juntamente con la de la amonita que lo mató. Con esa orden malvada, David violó el 6º mandamiento. Como alguien ha dicho, ordenar la causa de un pecado es pecado. Ordenar la causa de un pecado es pecado. Dar una orden para que otro peque nos hace copartícipe del pecado cometido. En segundo lugar, participamos del pecado de otro cuando no lo impedimos, a pesar de estar dentro de la esfera de nuestro poder, habilidad o autoridad, el impedirlo. Somos participantes del pecado de otros cuando no lo impedimos,
a pesar de estar dentro de la esfera de nuestro poder, habilidad o autoridad, el impedirlo. Hermanos, ese fue el pecado de Elí. Elí era un hombre temeroso de Dios, pero ¿cuál era su problema? Era sumamente débil cuando tenía que tratar con el pecado de sus hijos. Y Dios juzgó a Elí severamente por esa debilidad. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Dios le mandó a decir: Elí, esa iniquidad caerá sobre tu cabeza, porque tus hijos, estando bajo tu techo, estando bajo la esfera de tu autoridad, ellos han blasfemado a Dios y tú no los has estorbado. Hermanos, dejar que nuestros hijos transgredan los mandamientos de Dios impunemente, eso no es amor, eso es pecado. Eso es pecado. Esa no es la forma como Dios trata con nosotros como hijos. El Señor al que ama disciplina, dice la Escritura, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Se supone que los padres aman a sus hijos. Y se supone que en su amor desean para ellos lo mejor. La pregunta del autor de los Hebreos es: ¿cómo es posible que un padre entonces no discipline a sus hijos cuando eso es lo mejor para ellos? Eso no es lo que hace Dios con nosotros. Amados hermanos, hasta donde tal cosa sea posible, es nuestro deber obstaculizar el que nuestros hijos transgredan los mandamientos de Dios. Hasta donde tal cosa sea posible. Mientras permanezcan bajo la esfera de nuestra autoridad, debemos criarlos en la disciplina y amonestación del Señor, para el bien de ellos mismos, pero sobre todo para la gloria de Dios. Por eso es tan monstruoso, cuando son los mismos padres los que incentivan a sus hijos a quebrantar los mandamientos. Hermanos, yo no sé ustedes, pero yo he visto madres en supermercados tapando a sus hijos para que se roben cosas. Yo he visto madres tapando a sus hijos para que se roben cosas. Hay padres que aconsejan a sus hijos a mentir bajo ciertas circunstancias. No le diga que yo estoy aquí, dile que yo salí. Esos mismos padres se quejan luego cuando sus hijos le mienten, o cuando hacen cosas a espaldas de ellos, y no pueden darse cuenta que son ellos mismos quienes criaron a esos cuervos que ahora le están sacando los ojos. En tercer lugar, participamos de pecados ajenos cuando provocamos el pecado en otros. Participamos de pecados ajenos cuando provocamos que otros pequen. Por ejemplo, en Efesios capítulo 6, versículo 4, dice Pablo: vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Por causa de una actuación insensata, desbalanceada, antojadiza, podemos provocar a ira a nuestros hijos. Y al hacerlo, nosotros somos culpables de su pecado. Nosotros somos culpables de su pecado. Ellos no deben airarse pecaminosamente contra sus padres, no importa lo que pase. Y si lo hacen, están quebrantando el quinto mandamiento, que Pablo menciona unos versículos antes de Efesios 6:4. Pero nosotros somos copartícipes de ese pecado
si nuestra mala actuación los provocó. Ahora, noten que estoy hablando de una mala actuación. Si nuestra mala actuación lo provocó. Y digo esto porque un hijo puede airarse injustamente contra sus padres. Un hijo puede airarse contra sus padres cuando estos están tratando en una forma sabia, prudente y sensata de guiarlo bíblicamente. Bueno, en tal caso, esto no se aplica. Esto no se aplica. Esos padres no son culpables de la ira pecaminosa de sus hijos. Y hermanos, debo hacer esta aclaración muy importante, porque algunos padres presuponen que el disciplinar a los hijos como la Biblia ordena los provocará ira. Algunos padres piensan, si yo aplico lo que la Biblia dice en la vida de mis hijos, los voy a provocar a ira. Entonces, ¿qué hacen? No lo disciplinan. O minimizan la disciplina en la casa. Ahora, hermanos, noten lo que Pablo dice en Efesios. Pablo no dice en Efesios, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos imponiendo vuestra autoridad sobre ellos. No hagan eso. No, eso no es lo que Pablo dice. Hermanos, no debemos evadir tener problemas con nuestros hijos claudicando a nuestra posición de padres. A mis hijos no le pongo muchas restricciones ni muchas limitaciones para que después no me tengan mala voluntad y se rebelen contra mí. Yo no los provoco a ira. No, hermanos, esa no es la solución que Pablo plantea en el texto. Pablo aconseja más bien todo lo contrario. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, en vez de provocarlos a ira, criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. El antídoto para no provocar a ira a los hijos es ejercer sobre ellos en una forma sabia y prudente nuestra autoridad como padres. Esa es la forma de no provocarlos a ira. Si no lo hacemos, la maldad que viene ligada naturalmente al corazón del muchacho se desarrollará con libertad y nosotros tendremos una cuota de culpa en sus pecados. Si no los disciplinamos bíblicamente en una forma sabia y juiciosa, provocaremos a ira a nuestros hijos y al hacerlo seremos nosotros también culpables de ese pecado. Pero esto no se aplica únicamente en la relación de padres e hijos. Esto se aplica mucho más ampliamente. En Mateo capítulo 18, versículo 6, dice el Señor: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Eso dice Cristo de aquellos que voluntariamente ponen tropiezo a otros, provocan que otros pequen. Hay mujeres que se visten en una forma provocadora conscientemente. Y hay otras que sencillamente no consideran, no piensan en eso. No consideran el efecto que puede tener en otros su vestimenta ajustada, corta e insinuante. El mandato de Cristo a los hombres en este caso es claro: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Nadie obliga a nadie a mirar lo que no debe. Pero en el día del juicio esas mujeres tendrán que dar cuenta delante de Dios por haber sido motivo de pecado para otros. Es por eso que Pablo ordena a las mujeres de la iglesia que se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Literalmente, con un sentido de vergüenza. Las mujeres deben vestirse, dice Pablo, con un sentido de vergüenza. Cada vez que van a comprar una ropa, cada vez que van a su ropero, me avergonzaría pensar que yo pueda ser motivo de pecado para alguien por no haber tenido todo el cuidado que debí tener a la hora de escoger mi ropa. Hermana querida, toda mujer cristiana, dice Pablo, debe vestirse con esa conciencia. Pablo dice que toda mujer cristiana a la hora de comprar un vestido, la pregunta no es si eso es lo que se usa, la pregunta no es si eso me queda o no me queda bien, si me hace ver más alta, más gorda, más chiquita, no.
La pregunta es, ¿puedo yo provocar a alguien a pecar con esta ropa? Si es así, no importa que lo diga Armani, no importa que lo diga Versace, Christian Dior o quien lo diga, no se puede. Eso está fuera de los límites de lo permitido, hermanos. Aquí no estamos hablando de cualquier cosa. Aquí estamos hablando de provocar que alguien pueda cometer por causa tuya un pecado de adulterio. Adulterio. Cristo dijo en Mateo 5:28, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Sí sabemos que algunos cometerán ese pecado sin que se les haya provocado en absoluto. Algunos hombres cometerán ese pecado sin que se les haya provocado en absoluto con la mujer más piadosa de la iglesia. Pero si en alguna manera tu forma de vestir es provocadora, ese hombre será juzgado por su maldad, pero tú pagarás una cuota de culpa en ese adulterio y Dios te juzgará por eso. Dios te juzgará por eso. Finalmente, hermanos, somos partícipes del pecado en otros cuando los incentivamos a pecar con nuestro mal ejemplo. ¿Cuándo somos nosotros participantes del pecado de otro? ¿Cuándo los incentivamos a pecar con nuestro mal ejemplo? Mateo capítulo 5, versículo 19. Mateo capítulo 5, versículo 19. De manera, dice el Señor, que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, evidentemente Cristo no era antinomiano, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos al más pequeño, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Estaba conversando con los pastores antes del sermón, ¿qué implicaba ese y así? Y así enseña a los hombres. ¿En qué sentido? Porque puede ser dos cosas, y llegamos a la conclusión de que eran las dos. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así, al quebrantarlo, con su ejemplo, está enseñando a otros a quebrantarlo. O cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, y enseñe a los otros que lo quebranten también. Tanto por precepto o como por ejemplo, las dos cosas están incluidas aquí. Hermanos, cada uno de nosotros debe preguntarse delante de Dios, ¿es mi ejemplo un incentivo para que los demás tomen los mandamientos de Dios más seriamente? O más bien, ¿soy yo un incentivo para que otros tomen los mandamientos con ligereza? Hermano, cuando llegues a tu casa, ponte delante de Dios y delante de Dios hazte esta pregunta. ¿Para qué soy yo un ejemplo en los otros? ¿Es mi vida un ejemplo para que otros tomen más seriamente los mandamientos de Dios? ¿O estoy yo cometiendo el pecado que Cristo revela aquí? En Filipenses capítulo 3, versículo 17, Pablo escribe, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo dice, hermanos de Filipos, hay algunos miembros de la iglesia que se conducen según el ejemplo que ustedes han visto en mí. Sigan ese ejemplo. ¿Serías tú, amado hermano, uno de esos que Pablo pudiera recomendar en la iglesia para que fuese imitado? Si Pablo hubiese escrito esta carta a Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo y dice, hermanos de Iglesia Bíblica, imiten a aquellos miembros de la iglesia que se conducen según el ejemplo que ven en mí, ¿serías tú uno de esos en los que Pablo estuviera pensando? ¿Cómo es la influencia que ejerces en los demás? ¿Dañina o beneficiosa? Esto es algo que los padres debemos considerar seriamente. Todos debemos considerarlo seriamente, pero los padres más que nada. La influencia que ejercemos sobre nuestros hijos a través del ejemplo será determinante en sus vidas en muchos sentidos. Nosotros somos sus maestros las 24 horas del día, aun cuando estamos con la boca callada. Y la pregunta es, ¿qué están aprendiendo ellos de ti? ¿Qué están aprendiendo ellos de nosotros? Hermanos, a veces
las acciones más simples, más sencillas, constituyen un ejemplo inapropiado para nuestros hijos. Por ejemplo, vamos a comer a uno de estos establecimientos de comida rápida. Y nuestro hijo de 10 años, 11 años, 12 años, desea subirse en esos juegos que encontramos en alguno de esos establecimientos que han construido recientemente. Hay sitios de juego. Pero resulta que hay un letrero bien grande que dice, no se permiten niños mayores de 8 años, porque es muy estrecho el espacio. Sí, pero es que mi hijo es más chiquito, pero ahí dice, no se permiten niños mayores de 8 años, no se permiten. Algunos padres no ven ningún problema, y inclusive algunos padres cristianos, tristemente, no ven ningún problema en permitir que su hijo de 10 o 12 años participe en esos juegos, aún a pesar de que saben que están violando las reglas. Están violando las reglas. Parece algo sencillo, parece algo intrascendente, insignificante, pero comunica una enseñanza silenciosa a nuestros hijos. ¿Cuál es la enseñanza? Las reglas pueden ser violadas a conveniencia. Las reglas no siempre deben ser respetadas. ¿Es eso lo que nosotros deseamos inculcar en nuestros hijos? Así como quebrantan las reglas de los hombres a conveniencia, es probable que de la misma manera quebranten luego las reglas de Dios. Y nosotros seremos culpables por haberles dado un mal ejemplo en ese sentido. Por haberles dado un mal ejemplo en ese sentido. Bien, hermanos, estos son los principios que habremos de aplicar a medida que avancemos en el estudio de los 10 mandamientos. Espero haber podido persuadir vuestras conciencias de la legitimidad de estos principios al ver cómo Cristo y los apóstoles los aplicaron en su propia interpretación del Decálogo. Ahora podemos comprender por qué el salmista dice en el Salmo 119, versículo 96, amplio sobremanera es tu mandamiento. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Las implicaciones de cada uno de ellos es sumamente amplia. Y si queremos agradar a Dios, debemos verlo bajo esa perspectiva. Ahora bien, cuando contemplamos los mandamientos de Dios bajo la perspectiva correcta, podemos reaccionar a esto de varias maneras distintas. Algunos dirán como aquellos que seguían a Cristo hasta el discurso del pan de vida en Juan 6. Todo iba bien hasta el discurso del pan de vida. Dice el Juan capítulo 6, versículo 60, al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Es imposible vivir a la luz de esta enseñanza. Y desistieron de seguir al Señor. Tristemente, muchos pueden reaccionar así al día de hoy. ¿Y quién puede vivir así? Todo es pecado. Dura es esta palabra. Bueno, esta es la palabra de Dios. Otros dicen, no, pero que yo no me puedo ir de la iglesia, ni puedo irme del Señor. ¿Qué hacen? Racionalizan los mandamientos y minimizan su alcance. Sí, yo entiendo que eso es así, pero no puede ser tan así. Es así, pero no tan así. Que los pastores son... No, hermano, yo he sudado aquí 3 domingos tratando de hacer ver que así fue como Cristo interpretó los mandamientos y los apóstoles, no soy yo. Yo no escribí este documento. Usted tiene un problema, vaya a la Cancillería Celestial y quédese allí. Yo no escribí este libro. Es la palabra de Dios. Entonces comienzan a racionalizar y a adaptar los mandamientos a su estilo de vida. Y parece que lo cumplen, pero solo hasta un punto. Hermanos, amigos, no tenemos que reaccionar a los mandamientos de Dios, ni de una forma ni de otra.
Ciertamente, como dice el salmista, son sumamente amplios los mandamientos de Dios. Tan amplios que nadie puede cumplirlos a la perfección. Pero mi amigo, precisamente para esto vino Cristo. Para rendir a la ley de Dios una obediencia perfecta, una obediencia que ni tú ni yo podemos dar a Dios. Cristo obedeció cada uno de los mandamientos en toda su amplitud. Y luego murió en una cruz para pagar en ella la deuda enorme que habían contraído todos aquellos transgresores a quienes Él vino a salvar. Al ver la amplitud de la ley de Dios, no debemos quedarnos paralizados ante sus demandas, ni tampoco debemos minimizar su alcance para justificarnos a nosotros mismos. No. Lo que dice la ley, eso es lo que dice la ley. Y todos aquellos que se queden cortos de ese estándar serán juzgados y serán condenados como transgresores en el tribunal de Dios. El punto es, mi amigo, que todos nos quedamos cortos. Todos nos quedamos cortos. Pero Cristo vino a proveer a tales transgresores salvación gratuita por medio de la fe en Él. Mi amigo, esa es la buena noticia del Evangelio. Y amparados en esa buena noticia, te invitamos una vez más, ven a Cristo, arrepentido de tus pecados, confiando únicamente en Él para salvación. Y mi amigo, conforme a su promesa, como ministro del Evangelio, puedo decirte, serás salvo. Ven a Cristo, ven a Cristo. Y a todos aquellos que han confiado en Cristo para salvación, unas brevísimas palabras para concluir. Sí, mi hermano, son sumamente amplios los mandamientos de Dios. Y si queremos agradar a Dios, debemos esforzarnos por obedecerlos en toda su amplitud, pero siempre recordando dos cosas. Siempre recordando dos cosas. Primero, que dependemos enteramente de la gracia de Dios para ser santos, como decíamos el domingo pasado. Y segundo, que cuando fallamos en rendir tal obediencia, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En Cristo hay perdón, amado hermano. En Cristo hay perdón, no solo para el impío que viene a Él clamando por la salvación de su alma. No, mi hermano, en Cristo hay perdón para el creyente que ha caído o se ha quedado corto. Y gracias a Dios que es así. Gracias a Dios que es así. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No desmayemos, hermanos, que la gracia y el perdón de Dios en Cristo son inagotables. Levantemos las manos caídas y las rodillas paralizadas y amparados en la gracia de nuestro buen Dios, continuemos haciendo sendas derechas para nuestros pies, persiguiendo la obediencia y la santidad, esforzándonos cada vez más por el poder del Espíritu Santo en mortificar el pecado y en conformar nuestras vidas cada día a los mandamientos de Dios. Que Dios nos ayude y sea propicio a nosotros. Vamos a orar. Gracias, oh Padre, por tu palabra. Gracias, oh Señor, por la claridad en la que tú te revelas a través de ella a nosotros. Padre, nosotros te damos las gracias también porque tú no solo ordenas, sino que también das los recursos para obedecer y aún das la salida para cuando desobedecemos. Gracias por Cristo, oh Señor. Gracias por su vida perfecta. Gracias por su obediencia en toda su amplitud a los mandamientos de Dios. Gracias por su muerte en la cruz. Gracias por su resurrección. Gracias porque Él intercede cada día por nosotros. Señor, nosotros te imploramos en esta mañana que tu Santo Espíritu tome ahora esta palabra, la aplique poderosamente en el corazón de aquellos que están sin Cristo. Que vengan en esta mañana arrepentidos a sus pies. Pero aplica también, oh Dios, esta palabra a todos aquellos que estamos corriendo la carrera y que por alguna razón están desanimados. Ayúdanos, oh Dios, para que amparados en la gracia y el poder de Dios, continuemos corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante,
siempre con los ojos puestos en Jesús. Alabamos y bendecimos tu nombre, Dios, en esta mañana, en el nombre de Cristo.